Aleluya significa alabamos a Dios. Y qué bueno alabar a nuestro Dios. Y ahora vamos a alabarlo también contemplando lo que Él es y lo que Él ha hecho en nosotros. Y abrimos nuestra Biblia en el Salmo 91. Salmo 91 es un salmo muy conocido en Latinoamérica, pues, no sé, aquí en Europa. La gente suele tenerlo abierto en las casas para protección. El Salmo 91, el Salmo 23, las abuelas suelen hacer eso. Y yo lo recuerdo de verlo en casa. Pero el Salmo 91 tiene grandes promesas, grandes enseñanzas y también tiene un camino hacia Dios que yo voy observando. Digo, ay, mira, yo no lo había visto desde el punto de vista. Desde el punto de vista de la intimidad con Dios. Dice Apocalipsis 3:20 que Dios está a la puerta de nuestro corazón y nos llama. Si nosotros les oímos, si oímos su voz, Él entra a nuestros corazones, cena con nosotros y nosotros con Él. Entonces eso habla de relación e intimidad. Y es lo que el salmista, en el Salmo 91 también nos quiere enseñar. Leemos juntos, ¿no? En el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Quisiera que esas palabras, habitación, sobresalgan cuando hoy meditemos. Dice el 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Casi es un sinónimo de habitación y habitar, ¿no? Pues a tus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Eso dice el Señor, ¿no? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi esperanza. Solamente de leerlo ya nos habla el alma. Pero hoy quisiera que meditemos solamente en el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo, Altísimo es un nombre, fíjense que está en mayúsculas, morará bajo la sombra del Omnipotente, también está en mayúsculas, es un nombre propio de Dios, Altísimo y Omnipotente. Entonces, la frase el que habita, esta palabra llama mucho la atención, porque en el original quiere decir el que mora, el que permanece, sentarse con. La idea es que aquella persona que habita, la que mora, la que se sienta, no va de visita. O sea, yo voy de visita a la casa de cualquiera de ustedes, yo voy de visita, yo no me quedo a ir a morar, me empadrono y me llevo mi ropa, tengo una cama, yo voy de visita, yo no habito en esa casa. Cuando el salmista dice el que habita al abrigo del Altísimo, quiere decir alguien que ha decidido tener una relación con Dios, que se sienta con Dios, en esa mesa, como en Apocalipsis, que dice que cenamos juntos, ¿no? La idea es eso, una persona no que va ocasionalmente delante, en este caso de Dios, o a veces, o cuando tiene problemas, sino una persona que permanece en Dios. Esa persona que habita al abrigo, si tú vives ahí, entonces tú tienes unos beneficios. ¿Cuáles? Tú estás al abrigo, al cubierto, al abrigo. Ese es el lugar donde mora esa persona que ha decidido tener una relación con Dios, pero también da una idea de escondite. El que habita escondido, amparado. Es lo que el salmista
quiere decir? Generalmente este salmo lo usamos mucho, se usa mucho para eso, para protección, pero este salmo también es un llamado a cómo está tu relación con Dios. El que habita tiene un opuesto, tiene un antónimo. El opuesto de habitar es deshabitar, y ahora lo miraremos. El salmista tiene esa intención de que nosotros también pensemos dónde estás, dónde vives. Y esa persona donde tú vives tiene un nombre altísimo, omnipotente. En todo el salmo se ven otros nombres, pero en estos dos, esa persona en la cual tú vives, con la cual tú vives, en la cual tú sientes refugio, tiene un nombre, el Altísimo, el Omnipotente, y su brazo no se cansa. Entonces la ventaja de habitar o vivir debajo del Altísimo es que moramos bajo su sombra. Y cuando pensamos en sombra, ahora que ha empezado el buen tiempo, ¿qué pensamos? En fresquito, pensamos en cobertura. Entonces, si en verdad tú habitas, vives, permaneces en Dios, tú tienes una cobertura, y es verdad, en esta parte, que es la parte que siempre usamos el salmo, pero también el salmista, que es anónimo, que no se sabe quién escribió este salmo, nos quiere transmitir una idea de cercanía, porque para yo ver la sombra de otra persona, o sea, porque la sombra no es mi sombra, la sombra de otra persona que me cubre, es como cuando tú vas con un niño y va a pasar un accidente y tú te pones en medio. Esa persona que decide morar con el Altísimo tiene una promesa, una ventaja, que es que habita bajo su sombra. Todas esas promesas son para nosotros. Si tú habitas en Dios, tienes esas promesas, estás bajo su sombra. Yo recuerdo cuando era niña, ya yo estaba en bachiller, yo siempre estudiaba a la sombra de la casa, de nuestra casa, que era de madera, la recuerdo, pero también recuerdo que había como un acantilado para pasar el agua, que allá le dicen zanja, ¿no? Era bastante profunda, porque cuando entrábamos nos cubría bastante, y cayó un pollito. Un pollo cayó, pero la gallina, la mamá del pollito, estaba en la otra casa. Y para mí fue impresionante todo lo que hizo esa gallina para recoger a sus pollitos. Y tenía un ruido. Claro, yo dejé de estudiar, recuerdo que estaba estudiando matemáticas, ecuaciones, me acuerdo. Yo dejé de estudiar para ver la acción de la gallina. La gallina estaba como loca, porque ella necesitaba tener al pollo pequeño bajo su sombra. Ella entonces dio toda la vuelta hasta encontrar por donde coger su polluelo y llevarlo de nuevo a su sombra. Cuando nosotros decimos que vivimos bajo la sombra del Omnipotente, o sea, lo decimos, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Estamos diciendo que nosotros somos cuidados por el Dios del cielo. Y nada ni nadie nos puede dañar, ni nosotros mismos. ¿Vale? Tomas una decisión de algo, ahora sí, no estoy en la sombra. La sombra del Señor, la sombra del Omnipotente, no la quitas tú, ni te la quita nadie, ni la quitas tus decisiones, buenas o malas. Es esa sombra. En el caso de ese pollito, de ese polluelo, él decidió caminar por ahí y se cayó a ese lugar. Pero la gallina por eso no le dijo, ahora te dejo ahí y ya no estás a mi cuidado. No, la gallina hizo todo lo posible para cogerlo. Era impresionante ver cómo la gallina se tiró, lo sacó. Al final también nosotros la ayudamos, ¿no? ¿Sabes que estás a la sombra del Omnipotente? ¿O se te olvida? Puede ser que se me olvida dónde habita. ¿A ustedes le ha pasado eso, que se te olvida dónde vive? Es impresionante, pero suele pasar cuando uno se muda. Y tú no sabes, o mecánicamente vas al otro lugar. Pero si tú estás viviendo en Dios, habitando en Dios, a ti no se te va a olvidar que Él es tu habitación, que Él es tu seguridad. Yo les decía que lo opuesto de habitar es deshabitar. Y yo pensaba, ¿cuánto nómadas espirituales? ¿Cuántos vagabundos espirituales? No sé si me entienden la idea. Entonces, ¿cómo una persona que no habita al abrigo del Altísimo, porque viene al Altísimo cuando tiene un problema puntual,
cuando tiene una necesidad. ¿Cómo leería este salmo? Yo puse así: el que deshabita del abrigo del Altísimo no mora bajo la sombra del Omnipotente. Y es triste, solamente de leerlo así el salmo al revés, da tristeza. Debemos saber dónde vivimos. Así mismo como tú sabes la dirección de tu casa, pregúntale a tu corazón, ¿dónde vives? Claro, cuando tú tienes una casa, en esa casa, claro, tienes responsabilidades, pero tienes beneficios. Tienes comunión con los que están en esa casa. Se resuelven los problemas. El pastor hablaba en febrero en una reunión de parejas, cómo casi todos los problemas se resuelven en la cocina, ¿no? Entonces tú tienes una casa donde habitar, donde permaneces, donde vives, y tú ahí es donde haces vida. Pero por la mañana, ¿cuál es tu primer pensamiento? Ay, tengo que ir para el trabajo, el coche, la gasolina, los niños. Ese primer pensamiento es el que te va a decir dónde vives. Si tú te levantas, lo primero que te levantas y lo primero que piensas en las redes sociales, tú vives en el mundo de las redes sociales. Si tú te levantas, lo primero que piensas cuando te levantas en el trabajo, lo que tienes que hacer, ¿sabes dónde tú moras? En los afanes, en lo que hacer, que están ahí, hay que hacerlo. Pero nosotros somos llamados a permanecer al abrigo, a la sombra del Altísimo. Entonces, el secreto del cuidado de Dios, la cercanía de nosotros que hemos dicho sí al Señor, es intencionalmente permanecer en Él. Por eso estamos aquí, por eso venimos al estudio bíblico, por eso venimos a casi todas las actividades que son medios que nos acercan a Dios. La comunión con los hermanos, la oración, todas esas cosas son los medios, como en la casa, que tú tienes que tender la ropa, doblar la ropa, los adultos tenemos que trabajar, los menores de edad tienen su compromiso de estudiar, sacar buenas notas. Nosotros como habitantes de este planeta que se llama Reino de los Cielos, también tenemos compromisos y también tenemos beneficios. Tenemos cuidado, tenemos cercanía, tenemos una sombra que nos cuida. Imagínense que la sombra no es ni del pastor, porque muchos pastores se mueren. No, la sombra no es de la esposa del pastor, porque mucho que le exigimos al pastor, a la esposa del pastor. No, la sombra es la sombra del Omnipotente. Y ese es el secreto donde vives espiritualmente. ¿Dónde estás espiritualmente? El secreto del cuidado de Dios es habitar o permanecer en Él. Este salmo nos muestra el mejor lugar donde vivir. Yo quiero vivir ahí siempre, en esta casa. Este salmo nos muestra nuestro lugar seguro. ¿Cuál es ese lugar? Esa casa donde tú vives. Yo vivo al abrigo del Altísimo. Número sin número. Calle sin calle. Al abrigo del Altísimo. ¿Piensas que no le importas a nadie? ¿Piensas que no tienes solución? Tantos pensamientos que nos llegan a la vida, a la mente. Pero si tú sabes dónde vives y sabes quién es el dueño de la casa, no importa dónde te encuentres, tú tienes un lugar que pertenece. Yo pienso que muchos de los problemas espirituales de los creyentes hoy en este siglo es que no saben a dónde pertenecen, pero tampoco hacen con intencionalidad los medios de gracia que el Señor pone, o tampoco usan. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú te pusiste en casa a cantar, solo o sola? ¿Cuándo fue la última vez que empezaste a leer la Biblia y empezaste a escribir? ¿O te pusiste de rodillas? Entonces, a raíz de dónde vives, entonces, espiritualmente, dónde vives, tu vida se va pareciendo a donde vives. O sea, si yo vivo en una casa calentita, a mí no me va a dar gripe, porque yo tengo calefacción. Pero si tú dejaste de vivir en la casa del Señor y te fuiste de la casa del Señor, ahí está el diagnóstico de todos tus problemas. Porque sientes que no le importas a nadie, porque te sientes insatisfecho, nada te llena, nada te satisface, porque tú no estás en tu casa. A mí cuando hemos salido de viaje, tú extrañas la cama, tú extrañas tu manta, tú extrañas a las personas de la casa. Ese vacío que muchas veces tenemos es porque has dejado de habitar al abrigo del Altísimo. Entonces empiezas a habitar en las drogas, las mujeres, los vicios, todas estas cosas, y te moras allí, pero allí no tienes promesas, allí no tienes cuidado. El pastor le decía a alguien,
Tú te emborrachas, gastas el dinero, te casas el dinero y al otro día tienes resaca. Pero tú eliges vivir en ese mundo. Tú eliges vivir ese estilo de vida. Pero nosotros lo que hemos elegido vivir al abrigo del Altísimo, tenemos promesas. Podemos decir, tú eres mi esperanza, en ti confiaré, muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Muchas personas acuden a Dios como visita, o sea, en vez de decir, yo habito el abrigo del Altísimo, yo estoy de visita en la casa del Altísimo. Entonces los problemas y las dificultades no se van. No quiero decir que nosotros que habitamos al abrigo del Altísimo no tenemos problemas, pero ¿sabe qué? Cuando tú estás al abrigo del Altísimo y a su sombra, los problemas no parecen tan agobiantes, porque Él está cerca, porque Él te está sosteniendo, porque Él está contigo. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives espiritualmente? Habitar con Dios habla de una cercanía preciosa, que no significa solamente ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está con nosotros, y no solamente que está con nosotros, nos cuida y también nos da salida. Muchos cristianos han muerto, han enfermado, cuando el coronavirus, por ejemplo, a nosotros nos dio el coronavirus. Muchas personas usaban este salmo para decir que a tu casa no llegará pestilencia, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. A nosotros nos dio el coronavirus y el Señor nos ayudó, vimos al Señor en todo. Si tú habitas con el Señor, Él te ayuda. Pues en este salmo, que ojalá luego puedan estudiarlo en casa, hay cuatro nombres de Dios, 4 formas de Dios, 4 maneras, no sé cómo decirlo, de ver a Dios. En el capítulo 1, en el verso 1 dice Altísimo, luego dice Todopoderoso, luego dice Él es mi refugio, mi fortaleza. Pero para tú experimentar a Dios como el Altísimo, o sea, no hay otro más grande que Él, el omnipotente, no hay otro más poderoso, el refugio, mi sombra, mi fortaleza. Tú tienes que saber dónde vives espiritualmente para poder disfrutar de lo que es Dios y poderlo experimentar. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo puedo yo habitar al abrigo del Altísimo? O sea, igual tú estás aquí, o los que van a escuchar esto luego dicen, es verdad, yo soy un nómada espiritual, espiritualmente me siento muerto, pero la Biblia dice que somos nuevas criaturas, que tenemos vida. Sin embargo, yo me siento muerta, yo me siento muerto, me siento perdedor, porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Yo me siento sin rumbo, pero el Señor dice que Él me muestra el camino. Todos esos problemas tienen un fin. Tú no estás habitando en la casa de Dios, ni con Dios. Tú has venido de visita, igual tienes de visita 50 años en la iglesia, pero tú nunca has habitado, triste. Pero es así. Igual en esta iglesia hay personas que no habitan al abrigo del Altísimo. Yo le pido al Señor, una oración mía es, ayúdame a habitar a tu abrigo, Altísimo Señor. Ayúdame a morar bajo tu sombra. Porque claro, mire que cree que está firme, mira que no caiga, dice la palabra, Pero ¿cómo puedo yo habitar al abrigo del Altísimo y sentirme que yo tengo significado, que yo tengo propósito? Pues el verso 14 tiene la solución. Dice, esa persona que decide mudarse en la casa de Dios, no que te va juntando aquí con una orla, sino que el mismo Dios te va mostrando qué te pide. Esta persona, dice el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Hay 2 cosas que hace la persona que vive al abrigo del Altísimo. He dicho al principio que habitar es permanecer, morar. Hay 2 cosas. Ha puesto su amor en Dios. Su amor, su necesidad, sus deseos, todo. Ha puesto todo en Dios, sus decisiones, la buena, la mala, las acertadas, las no acertadas. Ha puesto su amor, ha puesto su corazón en Dios. ¿Y eso cómo es? Yo no lo sabía. Yo puse mi amor en el Señor a los 7 años, ¿sabe qué? Me ha funcionado. Me ha funcionado, he fallado, Él me ha levantado, y así. He puesto mi amor en Él y Él no me ha defraudado, yo sí. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es, he conocido su nombre. Yo he conocido su nombre. Y todos los que habitan en el abrigo del Altísimo, eso es lo primero. Él es el pastor, Él es el Altísimo, Él es el escudo, Él es refugio, Él es fuerte, Él es amor.
Y pueden muchas voces decir lo contrario, pero si tú lo has conocido por su nombre, nada te quita de la casa de Dios. Así que esas son las dos maneras de habitar el abrigo del Altísimo. Poner nuestro amor, el amor quiere decir todo lo que te llena, lo que te gusta, tus necesidades, en Él. Por eso dice en Deuteronomio 30, elige la vida o elige la muerte. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, esa es la historia de la Biblia. ¿Dónde está tu corazón? Tú eres pecador, ¿y dónde está tu corazón? ¿Lo tienes en Dios o lo tienes lejos de Dios? Y la otra historia que la Biblia nos dice, conócelo, conoce su nombre, conoce su forma, conoce lo que Él hizo, conoce lo que Él está haciendo, qué está haciendo a mi alrededor, y conoce lo que Él hará. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Me encanta cuando hay páginas web y dice, tú le das la página y dice, en construcción. Pues nosotros somos personas en construcción, ninguna somos santas ni santos. Nosotros somos personas en construcción. Cuando estemos acabadas y acabados, ¿saben qué? Al cielo. ¿Pero por qué? Porque moramos con Él y Él conoce cada detalle de nosotros. Y hoy vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar con esa certeza de que aún la palabra no está en nuestra boca y Él la sabe. Porque nosotros moramos con Él. O sea, yo sé en mi casa, el que no ha comido, el que ha comido, el que le gusta el pimiento, el que no le gusta el pimiento. El Señor sabe todo de nosotros. Él sabe quiénes son nuestros papás, por qué me dio mi papá de ese país, por qué él y no otro, por qué soy pobre, por qué soy rica, por qué estoy enferma, por qué estoy sana. El Señor sabe todo. Pero la pregunta es, ¿estás habitando tan cerca de Dios para que su sombra te alcance? Porque la sombra es el cuidado. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Y recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén.